Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias por la introducción. Bueno, agradecerte a vos personalmente y obviamente a Fertilizar por la posibilidad de estar en el simposio. La verdad que siempre es un placer acompañarlos y felicitarlos por el trabajo que hacen año a año, impulsando la fertilización sustentable en Argentina y en la región. Mi presentación de hoy va a estar focalizada quizá desde un aspecto no tradicional de todo el simposio, que ha sido la tecnología. La idea de mi presentación es generar un espacio de reflexión sobre la mirada de los fertilizantes como una etapa o como un espacio más dentro de la cadena de valor alimenticia, y la idea de poder focalizar eh, a los fertilizantes desde la mirada de un nuevo cliente, desde una nueva demanda que nos impone ciertas restricciones distintivas, restricciones y oportunidades distintivas a las que teníamos hasta hace muy poquito tiempo. Bien, voy a hacer una breve introducción sobre de dónde partimos, y me parece que lo más importante en este sentido es eh, entender que, bueno, hay buenas noticias, ya que se prevé un incremento a nivel global, a nivel regional, sobre el uso de fertilizantes, ¿sí? Digamos que para el 2026 se prevé, desde ahora hasta el 2026, se prevé una tasa de crecimiento del 2%, del 3%, 3,2% anual, lo cual, como dije recién, es un mercado que va en aumento, y eso es una buena noticia. Otro de los puntos centrales que me parece interesante mencionar es que, si bien se plantea un crecimiento, también hay cuestiones que ustedes las han visto, seguramente las han conversado a través de todo el simposio, en la eficiencia en el uso de esos nutrientes, y que también el reciclaje o el concepto de circularidad o de reutilización de muchos de los insumos que ofrecemos al proceso de producción, también puede generar, en términos relativos, una menor demanda en términos de toneladas de nutrientes, ¿sí? En este sentido, también creemos que la industria tiene una gran oportunidad de poder incidir en marcos regulatorios y políticas que quizá hoy están ausentes, o que quizá hoy no son de alta aplicación, y creemos en ese sentido que siempre es mejor prevenir, siempre es mejor anticiparse a las demandas o a las potenciales restricciones o a las potenciales imposiciones que provengan de grupos de interés, tanto positivos o negativos, y entendemos que eso es una gran oportunidad, como dije siempre, de prevenir y no de corregir una vez que la temática o la problemática o la oportunidad se presenta en el presente. Y en este sentido, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que probablemente, por ser una industria tradicionalmente de poco posicionamiento en términos de la cadena agroindustrial, creo que es muy importante, y veis un poco el título de mi presentación, la importancia de que la industria sea vista como una parte importante, como una parte fundamental en la eficiencia de producción, la posibilidad de poder producir más materia verde, más alimentos, con un uso eficiente y responsable de fertilizantes. Y en este sentido, nos parece clave hacer ese esfuerzo desde parte de la industria de incorporarse a la cadena alimenticia. O sea, la fertilización, la nutrición de los cultivos, la nutrición de los suelos es tremendamente importante para el sostenimiento, para la sustentabilidad de todo el sistema, y es una etapa clave en poder producir más, en mejorar la productividad, con una mayor eficiencia en el uso de esos insumos, en este caso de los fertilizantes. Y claramente entendemos que el panorama regulatorio
sobre mayor enfoque sobre la gestión ambiental, sobre los problemas de la salud, la seguridad alimenticia, va a requerir, ya requiere, ya es un presente, no es un futuro, una agricultura más verde y más eficiente, y por supuesto que eso va a generar una modificación en torno a la producción, que seguramente ustedes lo han visto durante todo el simposio, pero también hay que tener en cuenta que aparecen oportunidades para repensar nuestros sistemas de logística, nuestro sistema de distribución inland, nuestro sistema de aplicación de fertilizantes, de resguardo, de alguna manera cómo estoqueamos los fertilizantes, y eso de alguna forma nos impone o nos obliga a repensar una industria del fertilizante, una distribución, un uso de fertilizantes distinto, innovador y sustentable para los próximos años. ¿Cuáles van a ser los desafíos? Bueno, los desafíos que nos va a imponer el contexto y la propia presión ambiental, social y económica sobre el negocio es un menor crecimiento agrícola, dije, un poco de alguna manera que es el gran demandante por una mayor eficiencia en el uso de los recursos, como dije, la reducción del desperdicio de alimentos y tecnologías que seguramente van a generar una mayor eficiencia en el uso de esos fertilizantes. Seguramente esa seguridad alimentaria podrá ser sostenida desde nuevas áreas, que seguramente no va a ser el gran traccionador de la producción de alimentos y que seguramente, como dije anteriormente, la productividad va a ser un eje central y la eficiencia del uso de los recursos en el uso de fertilizantes para los próximos años. Claramente la sociedad nos muestra un rechazo, un amplio rechazo a los procesos de producción y a patrones de consumos insostenibles y que pongan en peligro el estrés o que pongan en peligro los recursos naturales, ¿sí? Y allí es donde aparecen las necesidades o las obligaciones al mismo tiempo por parte de la industria de fertilizantes de ser partícipe de una economía cíclica, de procesos más eficientes y de combinar con otros eslabones de esa cadena de valor una lógica colectiva, una lógica de cadena que no solo se termine una vez que el fertilizante es entregado, sino que la industria de fertilizantes sea parte de esa cadena de valor a fin de cumplir no solo con los requisitos de la alimentación, no solo con los requisitos de la producción, sino también con los requisitos que nos impone la sociedad. En este sentido aparecen infinidad de soluciones que ustedes seguramente las han visto durante el simposio y nuevas que aparecerán que de alguna forma nos lleven a cumplir con estas demandas. También el desafío es entender que estas obligaciones, oportunidades, necesidades que nos está imponiendo el negocio en su conjunto se va a dar en un contexto donde hay una alta competencia, con lo cual seguramente los márgenes no van a ser márgenes elevados, sino que van a ser márgenes medios o márgenes bajos en el negocio, con lo cual eso impone un mayor desafío para poder rediseñar nuevas herramientas, nuevos procesos que, como dije, confluyan no solo en satisfacer la demanda tradicional del productor o del usuario, sino también una demanda que hoy proviene por parte de la sociedad, proviene por parte de los grupos de interés, que de alguna manera también nos están exigiendo que produzcamos, que distribuyamos y que apliquemos los fertilizantes de una manera más sostenible. Y eso obviamente va a requerir en esa alta competencia y en esa quizá menor rentabilidad la necesidad de incorporar, de invertir dinero en investigación y desarrollo que, como dije recién, no solo cumpla con el requisito de la producción o de la mayor eficiencia, sino que cumpla también con los requisitos de entender que el fertilizante o la cadena del fertilizante es parte de una cadena mayor y que al mismo tiempo hay soluciones o hay mejoras que hoy debemos realizar en el proceso de venta, distribución, recursos humanos, etc. Bien, la buena noticia para el caso de Argentina, disculpen, es que el mercado crece, el mercado
desde el 2010 creció con una tasa promedio anual cercana al 6%, que es casi el doble o prácticamente el doble de lo que se espera de crecimiento para los próximos años en el mercado global y regional. Y si tomamos exclusivamente a partir de 2016, que como ustedes pueden ver en la gráfica hay un pico en ese sentido, tenemos una tasa de crecimiento casi cercana al 10%. Esto es una tasa que, como ustedes pudieron ver al comienzo de mi presentación, prácticamente triplica a esa tasa de crecimiento anual global o general. Y bueno, como dije recién, eso es una muy buena noticia para el sector y es una muy buena noticia para todos nosotros, porque de alguna manera somos parte de esa cadena de valor. Claramente, las pasturas, los verdeos, las gramíneas, por plantearlo de alguna manera, son las grandes demandantes de fertilizantes en la Argentina, y como ustedes pueden ver, el gran demandante es la urea. Va a seguir siendo la urea por los próximos, seguramente en el corto plazo, y en este sentido es importante entender que prácticamente Argentina importa una cantidad interesante de urea, y eso también implica un proceso logístico que no solo es un proceso logístico interno, sino como el caso de este porcentaje de urea que se importa y prácticamente el resto de los fertilizantes, hay una logística externa, y eso también tiene influencia en esta lógica de una cadena de valor más sustentable, más amigable con el medio ambiente y más amigable con la producción sustentable, en definitiva puntualmente por concepto que voy a introducir en unos minutos, que es el concepto de las emisiones de dióxido de carbono y cómo eso impacta en el cambio climático, etcétera. Y bueno, todo lo que es esa logística de movilizar grandes volúmenes de fertilizante tiene un impacto sobre esa cadena de valor, como dije, en términos de intentar reducir esa huella de carbono, reducir las cantidades de emisiones de dióxido de carbono. Como en toda la región, el mercado está dominado prácticamente por de 5 a 7 empresas. Digo esto porque de alguna manera, como dije al principio, la industria tiene una oportunidad de poder liderar este proceso de cambio, de ser partícipe, de poder planificar este proceso de cambio, con lo cual es importante entender quiénes son los jugadores, y en este sentido entender que son pocas las empresas que de alguna manera por ahí lideran el mercado, más allá de que haya unas empresas que trabajan sobre algunos fertilizantes específicos, etcétera. Pero bueno, es importante poder individualizar y poder mencionar la importancia y el desafío que tiene la industria en ese sentido. De todas maneras, el mercado no está concentrado. Nosotros siempre hacemos con el índice HH, está muy poquito por encima de los 1000 puntos, con lo cual, digo, esto también es una buena noticia. Quiere decir que la industria no está concentrada, con lo cual, como dije al principio, hay competencia, y eso favorece muchas veces a la posibilidad de generar acciones colectivas y no trabajar individualmente con cada una de las empresas. Bien, el balance de carbono, las emisiones de dióxido de carbono fue una temática, fue una variable transversal a todos los desafíos planteados allá por el 2018 en la reunión de G20 que se sostuvo en la Argentina, ¿sí? En la declaración de ministros claramente habla específicamente de un futuro alimentario sostenible, de suelos saludables para el desarrollo humano sostenible, ¿sí? Entonces, claramente vemos en estos primeros dos puntos de la declaración que evidentemente la industria de los fertilizantes no escapa a la obligación o a la responsabilidad de poder contribuir a estos dos puntos, obviamente, específicamente en cuanto a la intención de que el sistema en su conjunto, que la industria particularmente genere las acciones necesarias para justamente generar sistemas de producción, sistemas de distribución, generar una cadena de valor, ser parte de una cadena de valor que minimice las emisiones de dióxido de carbono, y de esta manera facilitar o promover una producción sustentable de alimentos. En ese mismo sentido, entendemos que
Hoy en día existe una mayor comunicación a través de las redes sociales, de todo lo que de alguna forma impone la digitalización y las nuevas tecnologías. De alguna manera es un desafío porque muchas veces esa comunicación puede ser científica o no, pero define comportamientos, ¿sí? Y esto es tremendamente importante porque hoy nosotros tenemos un nuevo cliente, hay un sentido de ampliación en quién es nuestro cliente y ya no solo debemos considerar, como dije inicialmente, al usuario como nuevo cliente, sino a esa sociedad que muchas veces representada a través de grupos de intereses o stakeholders, genera una presión, genera la necesidad de ser parte de ese valor creado y de alguna manera influyen en nuestra toma de decisión. Un stakeholder es un grupo de individuos, un grupo de interés que no es parte, que no pertenece al proceso productivo específicamente, pero su intervención a través de estos grupos de interés genera cambios en la toma de decisión del sistema productivo. Y esto claramente es así, cada vez tenemos mayor presión por parte de estos stakeholders o de estos grupos de interés, que insisto, muchas veces son representantes de la sociedad y que muchas veces no obedecen, insisto, a cuestiones que hacen a planteos científicos, sino que muchas veces esa mayor comunicación sobre algunos creencias terminan siendo de tan alto impacto positivos, mayormente quizá negativos, que definen comportamiento de esa sociedad, como dije recién, impone presión sobre nuestra toma de decisión y sobre cómo nosotros tenemos que generar un proceso, como dije, sustentable en toda la cadena de valor. Y en este sentido me gustaría puntualizar tres puntos centrales que es, a mi entender, o tres variables que van a tener eje en nuestro sistema de producción y nuestra cadena de valor en el corto plazo, que uno es la biodiversidad. Entiendo que el cuidado de la biodiversidad va a ser uno de los pilares o de las variables que van a ser de alguna manera insertadas desde el punto de vista del cliente y de la sociedad en nuestro sistema de producción. Ya vemos distintos países, quizá todavía no en Argentina, pero hay distintos países que ya están aplicando legalmente variables, indicadores por regiones, por localidades, en donde la biodiversidad, el cuidado de la biodiversidad, a través de ciertas restricciones, pasa a ser un punto central a la hora de licenciarnos o permitirnos continuar con nuestra tarea de la producción agrícola. La otra variable que creo que es fundamental y quizás es la que hoy se escucha en mayor medida es el equilibrio de CO2. Hoy ya no se habla más o se dejó de hablar de la huella de carbono, o sea, identificar cuánto es la cantidad de emisiones, sino que hoy la necesidad y la presión por parte de la sociedad está vinculado a que haya un equilibrio en la emisión y en la captura de carbono. Hoy, el año pasado, justamente en la Argentina, se presentó el Programa Argentino de Carbono Neutro, en donde se conformó esta organización en búsqueda de darle certidumbre al consumidor, al cliente, a la sociedad, que las cadenas de valor en la Argentina se inició con soja, luego con maíz y ganadería, que la cadena de valor de la soja en Argentina, del maíz, de la carne y las que puedan ir sumándose, tiene un equilibrio, como dije, en la emisión y en la captura de carbono. Y en este sentido, la fertilización como una práctica fundamental en el sistema de producción es clave a la hora de entender cómo buscar nuevos manejos, nuevos productos, nuevas innovaciones que nos permitan justamente ayudar a aumentar la productividad de nuestros suelos, aumentar el uso de fertilizantes, que es clave para poder generar mayor productividad, pero al mismo tiempo generar las innovaciones necesarias para que nuestros sistemas de producción sean carbono neutros. ¿Sí? Es más, en lo posible, tener la posibilidad de capturar, que nuestros sistemas de producción capturen más carbono que lo que emiten, porque ahí sí también, como voy a plantear sobre el final de mi presentación, hay una oportunidad central justamente para que esa captura de carbono pueda ser viabilizada
a través de un mercado de carbono y que ese bono o ese mercado de carbono pueda otorgar otro ingreso más al productor o al sistema de negocios en su conjunto. Producir más materia verde por hectárea, esto no se lo voy a explicar a ustedes, cuanto más seamos eficientes, cuanto más producción le podamos generar por unidad de producción o de suelo, de metro cuadrado, de hectárea, lo que fuere, seguramente eso es una práctica que, contrariamente quizá a lo que se piensa, nos va a ayudar justamente a minimizar el impacto que puedan tener determinados insumos en ese equilibrio de CO2, en esa búsqueda de capturar más carbono de lo que se emite. Y el otro punto, que fui reiterativo a lo largo de mi presentación, pero el título lo plantea en esos términos, creo que es culturalmente, estratégicamente, nuestra planificación tiene que ser indispensable para la industria, incorporar la cultura, la lógica de la cadena de valor, para poder solucionar esas exigencias socioambientales que hoy nos está imponiendo la sociedad, los stakeholders, y algunos de nuestros clientes directos o de nuestros usuarios directos. Y por eso creo que no solo debemos focalizar nuestra innovación o nuestra búsqueda de eficientizar el proceso solamente en la parte de producción, sino creo que el transporte, la aplicación y el uso de determinados fertilizantes me parece que son clave también a la hora de entender que somos parte de una cadena de valor y que es esa cadena de valor la que debe buscar la mejora en sus elementos, en sus variables, justamente para poder satisfacer las necesidades del conjunto de la sociedad. El otro punto, para ir finalizando, es el agua, el buen uso del agua también. Hablamos del agua, de la huella del agua gris, que se refiere particularmente a lo que pueda ser contaminación y la preservación del recurso agua como un factor ya no solo indispensable para la producción, sino obviamente para el consumo humano. Y ahí en muchas zonas estamos observando como ya hay una disputa entre consumo humano y consumo para la producción, por lo tanto cualquier situación que nosotros pongamos en riesgo sobre la calidad, sobre la calidad del agua que nosotros estamos utilizando para la producción o lo que dejamos después de producir, pasa a ser una variable de alto impacto en la mirada de una sociedad que, como dije, en algunas zonas ya hay disputas muy grandes entre el uso del agua para la producción y el uso del agua para el consumo humano. Mantener las fuentes de agua limpia es una exigencia. Hoy claramente hay una clara identificación, por lo menos hay una posición por parte de la sociedad a la contaminación, digamos, del agua con nitrógenos o distintos otros tipos de moléculas, con lo cual, insisto, creo que biodiversidad, carbono y agua son tres pilares fundamentales de vuelta, no solo desde el punto de vista de la maximización o de la eficiencia o la mejora en la producción o en la productividad, sino también en esta mirada del nuevo cliente, que es la sociedad, que son esos stakeholders, que, como dije anteriormente, presionan sobre nuestro sistema de producción y hacen que nosotros tengamos que modificar nuestra toma de decisión, nuestra gestión de todos los días. ¿Hay mercado para el CO2? Sí, hay mercados. Claramente hoy estamos viendo que hay compañías, por ejemplo las compañías de aerolíneas, que se dice que puede llegar a estar pagando $4 por tonelada, de 4 a $20 por tonelada, si bien no es un mercado hoy institucionalizado, no es un mercado hoy formalizado, claramente el mercado va hacia ese lugar, a que realmente se reconozca en términos de mercado, en términos de negocio, el esfuerzo que hagan los sistemas de producción, insisto, ya no solo por reducir la huella, sino en este momento por equilibrarla y en el mejor de los casos por poder obtener una captura de CO2 cuantificable, trazable, y que eso nos permita operar en un mercado en donde nuestro esfuerzo, nuestro trabajo por mejorar las condiciones ambientales y sociales sean reconocidas, insisto, por industrias que no tienen la posibilidad, como la agricultura o la ganadería, de poder capturar carbono. La industria de la aviación claramente es una industria deficitaria o emisora en términos de dióxido de carbono y necesita de otras actividades que puedan compensar, que puedan capturar y que puedan compensar
ese desequilibrio que tiene esa industria de negocio. Insisto, la agricultura, la ganadería, esa es otra buena noticia, tiene todas las posibilidades para poder capturar carbono. Y el último punto que quería mencionar es los nuevos fertilizantes verdes, la posibilidad de vuelta de innovar en este sentido. Claramente vamos a seguir siendo por mucho tiempo demandantes de nuestros fertilizantes tradicionales, pero creo que amerita en este sentido, buscando o innovando, intentando mejorar o intentando promover la aparición de nuevos fertilizantes que sean comúnmente llamados verdes o que no provengan de la tradicional configuración y conformación de nuestros fertilizantes hoy en día. Bien, y para finalizar les dejo un interrogante, que es esto de las burbujas, desde la estrategia por parte de las burbujas, entender, como dije antes, que ya nuestro cliente no es solo el productor, que normalmente nosotros siempre teníamos una planificación que estaba muy alineada al usuario directo de nuestra paleta de productos, y que hoy claramente, y que muchas veces no había planificación, que la necesidad demandante de un productor que necesita fertilizar, muchas veces no ponía en esa interacción donde está el número uno, ¿sí? En donde, digamos, uno ofrecía o ponía un determinado fertilizante en el mercado y claramente había necesidad donde algún cliente o un usuario directamente lo usaba y resolvíamos nuestro problema. A partir de hoy entendemos que la conceptualización de cliente es más amplia. Como dije, hay un cliente que es la sociedad, sostenida por los stakeholders y por los grupos de interés, que quieren participar de nuestra cadena de valor, que quieren tomar parte del valor creado, ¿sí? A través de distintas variables, que el agua sea limpia, que se pueda capturar carbono, etcétera, etcétera, y que creo que en este sentido debemos reconfigurar nuestra lógica, nuestro diseño de negocio, y tenemos que comenzar a planificar la industria de los años que vienen para poder focalizarnos en esa intersección de las tres burbujas, que es la planificación, el hacer a partir de una necesidad del cliente, que insisto, ya no es más la necesidad solamente, satisfacer la necesidad solamente de ese usuario tradicional que puede ser el productor, sino que también hay necesidades crecientes de la sociedad y que son parte o que van a influir, como dije en mi presentación, a través de tomas de decisiones que vamos a tener que modificar, paleta de productos que vamos a tener que innovar, invertir en investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Bien, y ahora sí, para finalizar, algunas reflexiones. El valor de mercado de la Argentina, evidentemente, como mostramos, tiene un gran potencial de crecimiento. Ese potencial de crecimiento va a convivir, va a coexistir con mayores exigencias ambientales y sociales, y eso amerita una revisión en la estrategia actual por parte de la industria del fertilizante. Las principales tendencias están vinculadas, como dije, a la neutralidad del carbono, a la biodiversidad y al agua limpia, y hay ya algunas empresas en Argentina, algunas empresas de fertilizantes, algunas empresas de semillas y fitosanitarios que ya están desarrollando prueba piloto en la Argentina, en soja, en maíz, en cebada cervecera, intentando estandarizar o intentando medir cuánto es hoy la captura o la emisión, cuál es el equilibrio de carbono hoy en día en determinado sistema de producción, para justamente a partir del dato, a partir de la medición, poder gestionar el sistema de producción, el sistema de fertilizantes, el sistema de aplicación de fitosanitario, etcétera, etcétera, todas las actividades e insumos que requiere el sistema de producción para lograr sistemas de producción que incluso no solo sean carbono neutros, sino que puedan capturar carbono. Y esto creo que es fundamental, y que la industria de fertilizantes tiene que ser parte de estas pruebas. Insisto, ya hay empresas que lo están haciendo. Me parece que el camino de las pruebas pilotos, de poder medir, es fundamental. No se puede gestionar lo que no se puede medir, no se puede medir lo que no se puede definir. Con lo cual, creo que el camino para la industria va por ese lado. Hay nuevas tendencias, ustedes seguramente saben mucho más que yo,
nuevas fuentes para generar fertilizantes, como el amoníaco azul o el amoníaco verde. Como dije varias veces, y por ser reiterativo, creo que no soy cansador, sino que realmente es un poco parte de mi mensaje. La sociedad y los stakeholders impulsan cambios en el sistema de producción, en nuestra toma de decisión, y la velocidad de cambio nos exige una mayor planificación. Por eso les mostré la slide de las burbujas, en donde ya por ahí muchas veces no alcanza con hacer lo que tradicionalmente hacemos para satisfacer la necesidad del cliente, sino que tiene que haber una sinergia, una complementación en la burbuja de la planificación, del hacer sostenido en esa burbuja de más arriba de la necesidad del cliente. Y bueno, el mercado de alguna manera tiene que darse los espacios, los tiempos de reflexión para poder generar nuevas soluciones en un mercado de alta competencia, que no solo ofrezca soluciones desde el punto de vista del producto, sino que también ofrezca soluciones desde el punto de vista de la distribución, la logística, nuevas paletas de productos, nuevas innovaciones que puedan permitir, como dije, sostener un sistema de producción sustentable y que realmente la sociedad pueda entender que el uso de fertilizantes es clave justamente para la sustentabilidad y para la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Quedo abierto a las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias.